Bueno, una alegría estar junto a ustedes en este gran día de Pascua, en el día de la resurrección, en el día del triunfo sobre la muerte, en el día de la esperanza. Después de haber vivido este triduo pascual, en donde en la cena del Señor recordamos la última cena y después su pasión y muerte, es hoy el centro más fuerte de toda la Pascua. Pascua, que quiere decir paso, que quiere decir paso no hacia la muerte, sino morir y resucitar. Por eso vamos a comenzar con gran alegría esta misa en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Dios de la paz y la esperanza que resucitó a Jesús estén ahora y siempre con todas y todos ustedes. Y con su Espíritu. Y ante esta realidad del Jesús vivo, vamos a pedir perdón por nuestros pecados. Oremos. Dios nuestro, que hoy has abierto para nosotros la puerta de la eternidad por la victoria de tu Hijo sobre la muerte, te pedimos que quienes celebramos la resurrección del Señor, por la acción renovadora de tu Espíritu, alcancemos la luz de la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos la palabra de Dios. El libro de los Hechos de los Apóstoles nos presenta cómo Pedro, en nombre de los apóstoles, da testimonio de la resurrección de Jesús. En aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo: ya saben ustedes lo sucedido en toda Judea, que tuvo principio en Galilea, después del bautismo predicado por Juan, cómo Dios ungió con el poder del Espíritu Santo a Jesús de Nazaret, y cómo éste pasó haciendo el bien, sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de cuanto él hizo en Judea y en Jerusalén. Lo mataron colgándolo de la cruz, pero Dios lo resucitó al tercer día y concedió verlo, no a todo el pueblo, sino únicamente a los testigos que él de antemano había escogido. A nosotros que hemos comido y bebido con él, después de que resucitó de entre los muertos. Él nos mandó predicar al pueblo y dar testimonio de que Dios lo ha constituido juez de vivos y muertos. El testimonio de los profetas es unánime, que cuantos creen en él reciben por su medio el perdón de los pecados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al Salmo 117 respondemos: este es el día del triunfo del Señor, aleluya. Este es el día del triunfo del Señor, aleluya. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno, porque tu misericordia es eterna. Diga la casa de Israel, su misericordia es eterna. Este es el día del triunfo del Señor, aleluya. La diestra del Señor es poderosa, la diestra del Señor es nuestro orgullo. No moriré, continuaré viviendo para contar lo que el Señor ha hecho. Este es el día del triunfo del Señor, aleluya. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto es obra de las manos del Señor, es un milagro patente. Este es el día del triunfo del Señor, aleluya.
San Pablo nos invita a eficazmente a buscar los bienes del cielo, si es que de verdad hemos resucitado con Cristo. De la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses. Hermanos, puesto que ustedes han resucitado con Cristo, busquen los bienes de arriba, donde está Cristo, sentado a la derecha de Dios. Pongan todo el corazón en los bienes del cielo, no en los de la tierra, porque han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando se manifieste Cristo, vida de ustedes, entonces también ustedes se manifestarán gloriosos juntamente con Él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al ver el sepulcro vacío, los apóstoles Pedro y Juan comienzan a entender lo que las Escrituras habían anunciado de Jesús. Que el Señor esté con todas y todos ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. El primer día después del sábado, estando todavía oscuro, fue María Magdalena al sepulcro y vio removida la piedra que lo cerraba. Echó a correr, llegó a la casa donde estaba Simón Pedro y el otro discípulo a quien Jesús amaba y les dijo: se han llevado el sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo habrán puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos iban corriendo juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro, e inclinándose miró los lienzos puestos en el suelo, pero no entró. En eso llegó también Simón Pedro, que lo venía siguiendo, y entró en el sepulcro. Contempló los lienzos puestos en el suelo y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, puesto no con los lienzos en el suelo, sino doblado en un sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó, porque hasta entonces no habían entendido las Escrituras según las cuales Jesús debía resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Y qué nos dice este tema tan vital para nosotros en la Pascua como es la resurrección? Y digo tan vital porque es el centro de nuestra fe que nos hace trascender. ¿Qué pasó hace 2000 años con Jesús? Ciertamente que tenemos que decir, es un misterio la experiencia vivida de los discípulos en este Jesús resucitado, ¿no? Esa presencia mística que trascendió. No obstante, digamos, podemos más o menos imaginarnos un poco el acontecimiento y este tema de la resurrección profundizarlo un poco más. Lo digo porque durante muchos años, siglos, la Iglesia no valoraba, digamos, tanto el tema de la resurrección. Tal es así que hasta el Concilio Vaticano II, en 1960, como que no se había retomado este tema. Todo se quedaba más fuerte en el Viernes Santo, en la muerte, en la pasión, en el dolor. Fíjense que muchas de las imaginerías que tenemos están más que nada en el Viernes Santo, o sea, el dolor, el sufrimiento, la pasión. Ciertamente que para resucitar se tiene que pasar por la pasión, se tiene que pasar por el dolor y por la cruz. El mismo Jesús le dice: el que no carga su cruz y me sigue no es digno de mí. ¿Qué es cargar con la cruz? Sufrir, saber sufrir. ¿Por qué? Porque el mundo todavía no quiere el proyecto de Jesús. Y acá sí que
nos podemos profundizar un poco. Lo importante de la Pascua es el triunfo del proyecto de Jesús, la resurrección y la vida, pero no solo, digamos, la vida post-mortem, después de la muerte, sino todo el proyecto de Jesús, toda la buena noticia del reino de Dios, el reino de los cielos que está cerca. La misericordia, la paz, la esperanza. ¿Ven? Todo eso es lo que justamente enfatiza esta resurrección. Lo digo porque todavía quedan en nuestras celebraciones y en nuestros actos de piedad, más que nada lo del dolor del Cristo y el sacrificio, las grandes andas que se cargan. ¿Por qué? Porque ofrecemos como un sacrificio a Dios el dolor, la cruz, y aún los medios de comunicación también. Fíjense que podemos ver una película, La Pasión, que revela cómo se muere Jesús y toda la sangre y todo el dolor, pero la resurrección en esa película es apenas un segundito, ¿no? De hecho la iglesia estuvo así. Antiguamente la religiosidad y sobre todo también la liturgia estaba centrada en el Viernes Santo. El sábado de gloria quedaba como desdibujado y el domingo de Pascua calladito, digamos, que de hecho es lo que sucede. La gente viene a misa el domingo de Ramos y por ahí, bueno, el Viernes Santo por todo lo que implica la pasión, pero la resurrección nos ha quedado como apagadito, ¿no? Porque es cierto que recién en el año 60 se retoma el tema de la resurrección. Insisto en esto, ¿por qué? Porque no trabajamos tanto el tema de la resurrección. Y acá yo quiero profundizar un poco. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue? Ciertamente que hablamos de las apariciones de Jesús y demás, pero que en realidad son momentos místicos. ¿Por qué? ¿Qué sucedió después que murió Jesús? Y cada uno se fue a su trabajo. ¿Por qué? Porque fue como una frustración. No solo, fíjense que hasta Pentecostés no hablamos de que los discípulos empiezan a predicar. ¿Por qué? Porque la confusión en la muerte de Cristo fue tremenda. Lo que es más, tenemos que decir, todos los discípulos dejaron solo a Jesús. No solo lo traicionó Pedro, y que después se arrepiente, lo traiciona Judas también, sino justamente frente a esa traición de Judas y de Pedro la negación, y los demás huir cuando detienen a Jesús, lo flagelan y lo crucifican, todos se dispersan. O sea, y la resurrección empieza en un acontecimiento así, medio extraño. ¿Por qué? Porque primero, la primera que vio a Jesús resucitado, que sintió esa experiencia mística, y no lo niega ninguno de los evangelios, es María Magdalena. ¿Y cuál es el problema? Que la voz de una mujer hace 2000 años no valía para nada. Sin embargo, todos los evangelios ponen que es María Magdalena la primera que tiene el contacto místico, yo diría, con ese Jesús resucitado. En los distintos evangelios lo pone. Acá simplemente pone que María Magdalena vio la piedra corrida, el cadáver no estaba, y ya está. Pero en los otros también, que profundizan, pero en todos María Magdalena fue la primera. Insisto en esto porque ahora se puede valorar el testimonio de una mujer, pero hace 2000 años no. Sin embargo, ¿qué era lo que quedó, por ejemplo, en este evangelio? Que llega Pedro, llega Juan primero, pero como que Pedro siempre en la primacía pasa él primero, él después, como si fuera, ¿no es cierto?, un acto litúrgico, ¿no? Se le da la primacía a Pedro, ¿no? Pero, más que eso, ¿qué es lo que ve? Nada, que el sepulcro está vacío. Y ahí quedó, ahí quedó. Después dirán las experiencias vividas, ¿cuándo? Cada vez que ellos se reúnen para algo, se les aparece Jesús. ¿Se acuerdan lo de Tomás después, más adelante? Si yo no meto la mano. Pero Tomás dice 8 días después, otra vez, cuando la comunidad se reúne en un acontecimiento litúrgico, ahí aparece Jesús. O sea,
en medio de una comunidad está vivo Jesús y está presente. Y la comunidad vive un acontecimiento profundo de comunicación con este Jesús resucitado. Uno dice, entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Ciertamente tuvo que haber pasado algo extraordinario. ¿Por qué? Porque si no, el grupo de los discípulos, asustado, confundido, atemorizado, que después se volvieron a su casa, los discípulos de Maús se volvían a su casa, parece que era Cleofás y Susana su esposa, se volvieron a su casa. Sin embargo, cuando meditan y profundizan la palabra, ahí está Jesús. Y uno dice, ¿qué pasó? Ciertamente que algún acontecimiento muy profundo, místico, yo diría hondo, fue esa vivencia del Jesús resucitado. ¿Por qué? Porque si no, no se explica que este grupo temeroso que abandonó a Jesús, que se fue, que se desparramaron, ¿por qué después con tanta fuerza predican a Jesús resucitado? Es incomprensible si no hubiera sucedido un acontecimiento que los cambió, que los modificó. Y no solo ese acontecimiento afirma, el que murió en la cruz es el que resucitó. No hay vuelta. El que vimos muerto en la cruz, el que padeció, el que sufrió y murió, ese es el que está vivo. Ese es el que sintieron, el que caminaron con él por las calles de Jerusalén y por todos lados. Ese es el que se le hace presente en el acontecimiento litúrgico. Y por eso, bueno, la iglesia lo pone después en Pentecostés, el momento en que se abre a la predicación. ¿Y por qué? Porque como que al principio lo más normal es que estaban todos asustados y pese a que algo pasó, no terminaron de dilucidar qué era. Y entonces, en la fiesta de Pentecostés, que también era una fiesta litúrgica judía, ponen y proponen, sí, la venida del Espíritu y el comienzo de la predicación de esto, de este acontecimiento extraordinario. Pero también, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en este acontecimiento que con tanta fuerza empiezan a predicar Jesús resucitó? Se les acaba el miedo. En vez de que estar dispersos, a pesar de sus errores, se juntaron. Tuvo que haber un espíritu que los juntó. Tuvo que haber habido algo especial que los unió. Y ese es Jesús resucitado. Porque les cambió el corazón. Porque tuvieron una experiencia que les llenó su tristeza de alegría y de confianza y les quitó totalmente el miedo. Ahora otra pregunta sobre el Jesús resucitado, eso es en base a los discípulos y que empiezan a predicar. Pero preguntémonos también por qué la predicación del resucitado provocó la ira, el odio de todos los judíos, de los fariseos, que provocó una persecución que ustedes saben, durante siglos la iglesia nace perseguida. Primero matan a Esteban y después se tienen que desparramar los discípulos por distintos pueblos porque buscan para matarlo. Pero ¿por qué tanto odio? Porque si al fin ellos lo mataron, lo crucificaron, ¿qué revivió? Bueno, ¿y en qué le cambió la vida a ellos? Uno diría, ¿solo que vive después de la muerte? No. ¿Por qué tanto odio entonces? Porque lo habían crucificado a Jesús para que quede maldito, para que todo su proyecto sea maldecido, sea despreciado por Dios. Y en cambio, ¿qué dicen los discípulos? Dios, aquel que murió de la peor, o sea, el proyecto de Jesús, el motivo por el cual
la misión de Jesús vino a traer al mundo, que es el reino de Dios, el reino de los cielos, reino de justicia, de verdad, de solidaridad, ha triunfado. Ese reino, ese proyecto triunfó. Y en vez de haber sido maldito por Dios, Dios da la cara por ese Jesús que lo hace trascender la muerte y lo hace vivir para siempre. Eso es lo que provocó el odio. El cuestionamiento de hoy es ¿por qué hoy no produce el tema de la resurrección un cuestionamiento que provoque una reacción? Hoy decimos la resurrección y todo el mundo ciertamente que solo piensa en un revivir después de la muerte. Cuando tenemos que decir hoy por hoy, la mayoría de la gente así que está metida en el consumismo, en un ateísmo que no es, digamos, explícito, que simplemente, bueno, no creo, porque está basado en algunas filosofías, como por ejemplo la de Jean-Paul Sartre, el ser y la nada. A muchos le preguntan, ¿y qué es lo que creen? No, el ser y la nada. Vivís y después te morís, la nada. ¿Ves? Claro, entonces, este tema de la resurrección, mucha gente dice, ¿todavía creen en esto? Que van a volver a vivir, que van a... Ciertamente que nuestra predicación ha cambiado. Hoy no vamos a pensar o hablar de que vamos a revivir como Lázaro. Lázaro revivió, no resucitó. ¿Por qué? Porque volvió a la vida, sí, y después se murió. No está vivo Lázaro, se murió. Y entonces, lo de Jesús no es así. Lo de Jesús es trascender al misterio de Dios. La resurrección no es que yo agarro otra vez un cuerpo y vuelvo a caminar. Así no es. No se trata de un volver a vivir con este cuerpo. Entonces, ¿de qué se trata? Y acá, por eso profundicemos un poco. Ciertamente que es un tema en que no ahondamos tanto, pero que tendríamos que profundizar. La resurrección es el triunfo del proyecto de Jesús. O sea, todo lo que dijo Jesús, lo que hizo Jesús, la misericordia que tuvo, la justicia, la verdad, triunfa sobre el mal y no lo detiene ni la muerte. A ver. Y aún más, Dios te recibe aunque muramos de la peor modo, de la peor espanto, Dios te da la vida eterna, la plenitud de la vida. Y acá sí, yo tengo que decir que también las teologías han cambiado. ¿Por qué? Porque cuando yo era chico, yo me acuerdo que en catequesis, y tal vez alguno todavía lo predica, me decían, cuando uno se muere está como dormido. Está durmiendo hasta que uno se despierte en la resurrección. Como que, y todos esperamos la resurrección como si fuera un acontecimiento, se podría decir, en el tiempo. Pero Dios está más allá del tiempo. Claro. ¿Por qué? Porque para Dios un siglo es como un segundo y 1000 años como el tiempo que ya pasó. Y entonces, ¿cómo es la cosa? A ver, ciertamente que no es estar dormidos. Si la resurrección fuera estar dormidos, yo cuando estoy dormido soy inconsciente. ¿Qué quiere decir? No tengo conciencia de mí. No estoy, me puede pasar un tren por arriba, no me importa. Estoy dormido. Entonces la resurrección no puede ser eso. Porque si estoy dormido, no estoy resucitado, no estoy vivo. No vivo para siempre, estoy dormido. No tengo conciencia. ¿Qué quiere decir? ¿Que estar resucitado es tener conciencia? Claro. Porque si no, no hay resurrección. Si yo, después de resucitado, no soy consciente de que soy yo, sin cuerpo, por supuesto, trascendiendo este cuerpo y esta vida. Pero si no soy consciente que soy yo mismo, entonces no hay resurrección. Claro. Si yo estoy dormido y paso al sueño eterno,
la eterna amnesia, el eterno anestesia, digamos, no sirve para nada. Eso no es resurrección. Yo tengo que estar consciente que soy yo, pero de otro modo, de otra manera de ser. ¿Ven cómo hay que empezar a pensar en esta resurrección? ¿Y por qué? Porque en el fondo es el sentido real de la vida y de la plenitud de la vida. ¿Por qué miles y millones de mártires no les importó morir? Porque tenían la certeza de la resurrección, de la vida eterna. Insisto, no esta vida frágil, esta vida no es eterna, se muere. Pero ¿qué es lo que nos viene a traer Jesús? Que aún muriendo, vivimos para siempre. Uno dice, ¿cómo es este misterio? Sigue siendo un misterio, como es Dios, en el fondo, ¿no? Porque a Dios no lo vemos con estos ojos, sino con los ojos del corazón. En el fondo, nuestra persona también tiene ese misterio. Y uno dice, ¿por qué? Claro, porque mi yo está en este cuerpo, pero no me lo veo. A ver, algunos dicen, no, está en mi corazón. Ciertamente ponemos los sentimientos en el corazón, ponemos la razón en la cabeza, pero en realidad sigue siendo misterio, porque aún hoy médicamente pueden anular medio cerebro y sigue siendo yo. Pueden sacarme el corazón y ponerme en el corazón de otra persona y sigo siendo yo. Sigo siendo yo. Pero cuando me muero, ya no estoy aquí. Pero ¿dónde estoy yo? Bueno, ese misterio sigue estando. Por eso durante mucho tiempo medio partieron la realidad diciendo la realidad, el cuerpo y el alma, pero el cuerpo y el alma no está separado. Es un misterio cómo estamos en este cuerpo, es cierto. Porque yo no me conozco a mí mismo como me conoce Dios. ¿Por qué? En la oración, si llegamos a la soledad original más profunda, con la que nacemos y con la que un día vamos a morir, ahí nos encontramos con Dios, con ese misterio que tenemos y que seguimos teniendo. Es cierto que se podría decir que nuestra cultura urbano-industrial ha dejado mucho que desear con la trascendencia. ¿Y por qué? Porque nos quedó más que nada la filosofía de Descartes, ideas claras y distintas, lo que no toco, lo que no veo no es. Y entonces lo trascendente, lo que va más allá, y queda en una especie de nube que tal vez son enlaces eléctricos en el cerebro, que tampoco ni los médicos pueden dilucidar ese misterio. No pueden, no saben. ¿Por qué? Porque sigue siendo un misterio, como Dios sigue siendo un misterio. Pero ahora quisimos profundizar en esta resurrección, que tiene que ser verdadera vida, que yo tengo que ser consciente que soy yo, si no, no es resurrección. Pero lo que es más, no es solo un revivir lo que buscan, es el motivo de vivir. Que no me importe el miedo a la muerte, como les decía, millones de mártires lo hicieron. ¿Por qué? Porque más importante es vivir en el reino de los cielos, en el reino de Dios, que no es este reino, que no es así como el humano lo hace. ¿Por qué? Porque hoy vivimos guerras, poderes, dineros, que como hace 2000 años se siguen peleando imperios, a ver quién es el más poderoso. Pero por ahí no va la transformación del mundo. La transformación del mundo es el reino de los cielos, el reino de la justicia, de la verdad, y vale la pena, sin armas, sin bombas, sin odios, sin rencores. Así se transforma la realidad del mundo. Y vale la pena vivir por ese proyecto de Jesús, por ese camino que nos dejó Jesús. Aunque me gaste la vida en eso. Miren usted. Entonces ya no tengo miedo de morir. ¿Por qué? Porque
estoy caminando por el reino de Dios, porque ya lo estoy viviendo. Y un día llegaré junto a mis antepasados, junto a mis abuelitos, junto a mis amigos y amigas muertas, a ese misterio, a la felicidad plena, al banquete de su reino, dice. Por eso este día es tan feliz para nosotros, para nuestra fe, y fundamental. Aquí, en la resurrección de Jesús, nuestra vida cobra otro sentido. Entonces, la alegría que tuvieron hace 2000 años los discípulos de Jesús, la podemos tener nosotros. ¿Por qué? Porque mi vida no se va a acabar en un puñadito de años. A mí que me pueden quedar 15, 20 años, más no. Tengo 65, más no. ¿Ven? Y entonces, uy, qué nada, qué es la vida. No, vale la pena todo el sudor que todavía me toque por vivir o por sufrir, porque después el reino de los cielos, la plenitud. Y vale la pena entregar y gastar la vida por este reino. Por eso es que hoy es un día de tanta alegría para nosotros que tenemos fe, que miramos las cosas desde el misterio de Dios, desde el reino de los cielos. Entonces, aún las cruces que tengamos que sobrellevar no nos atemorizan. ¿Por qué? Porque este es el camino de Dios, el camino del reino. Por eso vamos a pedirle ahora a Dios nuestras intenciones, porque Él está presente aquí, como lo estuvo ese día de la resurrección hace 2000 años. También aquí en medio nuestro está Jesús. Vamos a pedir nuestras oraciones. Por el Santo Papa, por nuestro obispo, los obispos y sacerdotes, para que tengan clara conciencia que son parte activa y misionera de la comunidad pascual, generada por Cristo humillado en la cruz y glorificado en la resurrección. Oremos. Por la resurrección de tu Hijo, escúchanos, Señor. Por la resurrección de tu Hijo, escúchanos, Señor. Por todos los que tienen cargos de gobierno, para que no cierren los ojos ante la verdad, sino que acojan con honestidad las denuncias de sus desaciertos y busquen siempre un diálogo sincero y constructivo. Oremos. Por la resurrección de tu Hijo, escúchanos, Señor. Por los bautizados, para que en la aspersión de la sangre y del agua que brotan del costado de Cristo, remueven la gracia de su nacimiento en el Espíritu y busquen los bienes de allá arriba, donde está Cristo sentado a la derecha del Padre. Oremos. Por la resurrección de tu Hijo, escúchanos, Señor. Por nuestros hermanos difuntos, para que Jesús, primicia de los resucitados, que ha llevado la humanidad a la diestra del Padre, los acoja en su morada de la luz, en la esperanza de la vida eterna. Oremos. Por la resurrección de tu Hijo, escúchanos, Señor. Por nosotros que participamos en esta celebración, para que el Señor toque nuestros corazones, abra nuestros ojos y así podamos entender las Escrituras, y viendo al resucitado, creamos que Él había de resucitar de entre los muertos. Oremos. Por la resurrección de tu Hijo, escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor, también vamos a pedir por todos los lugares que están en guerra, que no es solo Ucrania, sino muchos más, para que puedan superar este mal de la guerra. Oremos al Señor. Por la resurrección de tu Hijo, escúchanos, Señor. Por todos los cambios que se está provocando en el mundo, para que realmente
este proyecto de Jesús lo vivamos cada día más intensamente. Oremos al Señor. Por la resurrección de tu Hijo, escúchanos, Señor. Escucha, Señor, nuestras súplicas para que una y otra vez profundicemos este triunfo del amor que es la resurrección y la vida. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos ha reunido junto a Él. El Señor nos ha invitado a estar con Él. En su mesa hay amor, la promesa del perdón, y en el vino y pan su corazón. En su mesa hay amor, la promesa del perdón. Recen para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba en tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Padre Santo, exultantes de gozo pascual, te ofrecemos este sacrificio, por el que admirablemente renace y se nutre la Iglesia, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Por Él los hijos de la luz nacen a la vida eterna y se abre para los creyentes las puertas del reino de los cielos. Porque en la muerte de Cristo nuestra muerte ha sido vencida y en su resurrección todos hemos resucitado a la vida. Por eso con esta alegría el mundo entero desborda y cantan un himno diciendo sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos está el cielo y la tierra de tu gloria, Hosana, 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 Hosana.
a hombres y mujeres y que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifiques estos dones de pan y de vino, de maneras que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesús, Hijo tuyo y hermano nuestro. Porque Él mismo, aquella noche antes de morir, mientras estaba a la mesa con sus discípulos, tomó pan, te dio gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. De la misma manera, después de cenar, tomó el cáliz, volvió a dar gracias y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por todos los hombres y mujeres para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo y nuestro hermano, a quien por su pasión y muerte en la cruz llevaste a la gloria de la resurrección, anunciamos la obra de tu amor. Mira con bondad la ofrenda de tu iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado, y concédenos, por la fuerza del Espíritu de tu amor, ser contados ahora y siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Lleva a tu iglesia, Señor, a la perfección en la fe y en el amor, con nuestro Papa Francisco, nuestros obispos y todo el pueblo que adquiriste para ti. Abre nuestros ojos para que conozcamos las necesidades de los hermanos y hermanas. Inspíranos las palabras y las obras para confortar a los que están cansados y agobiados, a que podamos servirlos con sinceridad, siguiendo el ejemplo y el mandato de Cristo. Que tu iglesia sea un vivo testimonio de verdad y libertad, de paz y justicia, para que todos se animen con una nueva esperanza. Acuérdate de nuestros hermanos y hermanas que murieron, de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Y cuando termine nuestra peregrinación por este mundo y nos llegue la muerte, concédenos llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo, con María la Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra, con los apóstoles, con los mártires y todos los santos. Te alabaremos y glorificaremos por Cristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios, Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Esta confianza de Jesús resucitado nos hace decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación,
y líbranos del mal. Amén. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesús, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz de Jesús esté siempre con todas y todos ustedes. Y con tu tu espíritu. Como hermanas y hermanos nos saludamos deseándonos la paz. Este es Jesús, el que resucitó. Felices los invitados a esta mesa del Señor. Señor, no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Oremos. Señor Dios, protege paternalmente a tu iglesia con amor incansable, para que renovada por los misterios pascuales llegue a la gloria de la resurrección por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con todas y todos ustedes. Y con su espíritu. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre todas y todos ustedes y permanezca para siempre. Amén. Con esta alegría del Jesús resucitado nos quedamos en la paz de Dios. Que Dios nos bendiga.